Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género, un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. En Guatemala, los datos de la campaña Nos mueve la esperanza revelan que la ausencia de un enfoque de género en las políticas migratorias deja a mujeres, adolescentes, niñas y población LGBTIQ+, particularmente vulnerables a la violencia, a la trata y a la exclusión. Más del 90% de las personas encuestadas perciben un aumento de la presencia migrante, pero la desinformación sobre derechos y la escasa coordinación institucional hacen que esas fronteras se conviertan en barreras de género. Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin estrategias que reconozcan estas diferencias, se amplifican los riesgos de violencia y marginación. En este episodio, reflexionaremos sobre cómo, al incorporar enfoques de género, los estados pueden crear rutas de protección más seguras y equitativas para todas las personas en movilidad. En esta ocasión, nos acompaña Magda Zacarías, abogada y asesora legal de la Casa del Migrante Scalabrini. Quisiera empezar preguntándote cómo afectan las políticas migratorias actuales a las mujeres y a las diversidades sexuales en la región. Bueno, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Lamentablemente en Guatemala, si bien es cierto, existe una política migratoria, no es una política incluyente, ¿verdad? Realmente las mujeres únicamente tienen el acceso a los mismos servicios o a los mismos derechos que establece el Código de Migración que está vigente. Dentro de las acciones que establece esa política migratoria, no hay un trato, si bien es cierto, no debe de ser diferenciado en el acceso a recibir atención de manera integral, sí debe de ser adecuado para todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que en determinado momento se han visto obligadas a tomar la decisión de migrar. Y tampoco existe una política que permita atender de manera integral a la población LGBTIQ+, ya que no se respeta la orientación sexual de las personas, sino que en Guatemala todavía tenemos como muy marcado el que se atiende a un hombre y a una mujer, ¿verdad? Y no se toma en cuenta esa diversidad que en determinado momento valdría la pena hacerlo para poder brindar una atención integral adecuada que emocionalmente les permita también ese paso a recibir de alguna manera el sanar psicológicamente porque han migrado de sus países precisamente por eso, por la discriminación, por la violencia que ejercen sus países de origen por pertenecer a un grupo de género distinto, ¿verdad? Al que aparentemente normalizamos o estamos acostumbrados en esta sociedad que todavía es bastante conservadora, ¿verdad? Y que los patrones de crianza todavía siguen siendo específicos entre únicamente la diferenciación de dos géneros. Entonces sí se hace necesario crear una política que sea mucho más incluyente y que permita brindar esa atención integral que realmente se necesita, que en este momento sigue afectando porque no se puede brindar la atención como debería brindarse, ya que no se tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo de manera adecuada. En otro episodio, el cónsul de México en Tecumán nos compartía cómo son las políticas en cuanto a migración y enfoque de género para nuestro país del norte, para México. ¿De qué manera se pueden incorporar este enfoque de género e incluso de diversidad en las políticas de Guatemala? Hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Guatemala siempre ha sido parte de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es bastante inclusiva en ese tema. Sin embargo, lamentablemente se queda en este proceso, ¿verdad? De una normativa que asume el compromiso de protección. Sin embargo, no se positiva toda esa normativa que se tiene, ¿verdad? Y que es necesario el poder positivarla, porque eso va a permitir
que podamos generar todas aquellas acciones e integrar programas que permitan la inclusión tanto de las mujeres, ¿verdad? Para que puedan tener una atención integral y también para las personas de la comunidad LGBTI que puedan recibir el trato, generar acciones de las que ellas son merecedoras, porque lo más importante es que tomemos conciencia, especialmente en Guatemala, de que son seres humanos con dignidad y con derechos y que necesitamos entonces dar ese paso más adelante para poder brindar esa atención integral que se necesita, ¿verdad? Incluirla definitivamente en una política específica. Siempre se ha comentado que esta población no es que sea vulnerable, sino que nosotros, al no generar políticas o programas, vulnerabilizamos, ¿verdad? Vulnerabilizamos derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, quitarnos de la mente, ¿verdad? Que tenemos muchas de las instituciones gubernamentales en nuestro país de que ay, es una población vulnerable, pero no es así. Es una población que ha sido vulnerabilizada por la inexistencia y la poca voluntad política que se tiene de brindarles una atención integral. Y para cerrar este episodio, quisiera preguntarte, ¿qué experiencias exitosas conoces en cuanto a protección de mujeres y personas LGTBIQ más en movilidad? Bueno, en la Casa del Migrante, ¿verdad? Que es a la institución que yo represento, se trata de brindar una atención integral derivado de que la casa sí cuenta con un equipo multidisciplinario y que ha tenido un proceso de capacitación y sensibilización para poder brindar la atención. Tienen la oportunidad, las personas tanto de la comunidad LGBTIQ+, como las mujeres, si necesitan atención médica, pues pueden brindársele también atención psicológica o psicosocial y también si en dado caso necesitan orientación jurídica, pues la reciben, sin importar su orientación sexual. Nosotros estamos enfocados en brindar la atención bajo el principio del respeto a la dignidad humana. Y eso, en el caso de la atención que brinda la Casa del Migrante, ha sido una experiencia bastante positiva y exitosa porque las personas se sienten atendidas, se sienten protegidas. Incluso ayer tuve precisamente la oportunidad de platicar con una persona que expresaba, ¿verdad?, que únicamente se siente protegida dentro de la Casa del Migrante, aunque exista toda una institucionalidad establecida en Ciudad Tecunumán, la protección que se le brinda o se siente la persona protegida por la atención que se le ha brindado. Consideramos que ha sido una experiencia bastante buena porque nos ha permitido entonces identificar a las personas como seres humanos indistintamente de la orientación o el grupo de género al que pertenezca. Muchas gracias por acompañarnos. Recordemos que integrar un enfoque de género en las políticas migratorias es esencial para proteger a las mujeres, a los jóvenes y a las personas LGBTIQ más en tránsito. También consideremos que las fronteras no deberían perpetuar las vulnerabilidades y la exclusión. Construyamos juntas y juntos rutas migratorias más seguras y equitativas, donde la dignidad y los derechos de las personas sean la verdadera guía. Aquí termina este episodio, pero todavía tenemos mucho que contar. Les esperamos en el próximo episodio de Conectando Caminos. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.